Eufóricos, estamos aquí de regreso para pues terminar de hablar de los estrenos que quedaron por ahí pendientes esta semana. Por ahí quedaba una película muy interesante de la cual teníamos que hablar. Y después de lo que fue la verdad la decepción de X-Men, Apocalipsis, pues teníamos que sacar la espinita de alguna manera. Y la verdad no podemos negarlo, siempre la cartelera pues tiene sus sorpresas. Y pues en esta semana por fin se estrena una cinta que ha dado bastante de qué hablar. Digo, no es que sea el gran estreno esperado y con el aparato de mercadotecnia enorme que nos tienen acostumbrados al cine comercial, pero sí es una cinta que por ahí ha dado de qué hablar. Sobre todo la crítica se ha encargado de ponerla como una cinta, un pequeño nuevo clásico del cine de terror, del cine de horror, suspenso, etcétera. Y pues tenemos que ver La Bruja, ópera prima del director de apellido Eggert, no sé bien cómo se pueda pronunciar, digo, es un director nuevo, no lo conocíamos, no, ópera prima, como les comento. Y pues es una cinta que la verdad, lo primero que tenemos que empezar hablando de ella, pues es el tipo de cinta que nos está presentando, que cae mucho en estas cuestiones que ya hemos hablado anteriormente en Cineufóricos, de por un lado qué es lo que nos trata de dar a entender la poca o mucha mercadotecnia que se nos esté mostrando acerca de la cinta. Por otro lado, el público, el gran público, que a fin de cuentas pues es una película comercial, qué es lo que está esperando ir a ver el gran público y qué es lo que realmente nos está mostrando la cinta. Por ahí, sí, esta película sí cae mucho en esta cuestión, ya que a fin de cuentas no es una cinta de terror, no es una cinta de horror o de suspenso, como normalmente nos tiene acostumbrados el cine comercial, los estatutos del cine comercial moderno, estas cintas muy a la Insidious, por ejemplo, a la Noche del Demonio, estas cintas que abusan del recurso barato, debemos de ponerlo como es, recurso barato, del susto barato, vamos, del susto fácil, de los clichés llevados al hartazgo, los clichés llevados al ya saber que si un personaje está bajando las escaleras del ático, indudablemente va a pasar algo nos va a asustar, algo nos va a hacer saltar del asiento, o que si de repente la música se pone tensa y se pone a caminar despacio buscando algo, cuando voltee seguro va a haber algo que nos va a espantar. Vamos, ese tipo de cuestiones que lamentablemente el cine comercial de terror, de horror en los últimos años pues ya nos tiene bastante cansados. Sinceramente, en cuanto a lo que es el cine comercial, el género más complicado y del género del que más ha adolecido la cartelera en los últimos años, pues lamentablemente es el cine de terror, porque pues se ha abusado demasiado de estas cuestiones. Y la verdad es el primer punto a aplaudir de esta película de La Bruja, ya que es una cinta que se aleja completamente de estos recursos. Vamos, no estoy diciendo que la cinta sea completamente original o sea cuestiones que nunca hayamos visto o esté rompiéndola la película o sea un clásico que vaya a revolucionar el cine de terror, para nada. Pero lo que sí se le tiene que aplaudir a una película como La Bruja es que apueste por tomar otro camino que ya el cine de terror sinceramente había olvidado bastante en el pasado. Un cine de terror, como les comento, ya que lleva ya una línea muy repetitiva. Por este lado, La Bruja intenta hacerlo de una manera muy diferente, pero aquí es donde viene la primera cuestión. Al hacerlo diferente, sí cae mucho en el peligro de que mucha gente le pueda parecer aburrida, mucha gente le pueda parecer que es una cuestión que ya quiere el susto. Bueno, vamos, que empieza la película, 10 minutos, 15 minutos, ya quiero ver al fantasma, quiero que me asusten, quiero ver lo sobrenatural. Vamos, yo no vengo aquí a que estén hable en pantalla, yo no vengo aquí a que me estén construyendo una historia a base de atmósfera, a base de guión, a base de cuestiones psicológicas de los personajes. Yo vengo aquí a que me asusten, vamos, rápido. Yo no tengo tiempo para otra cuestión, y eso es algo que sí se le debe de criticar al gran público. Y mucho es culpa del gran público, y otra parte también es culpa del propio cine de terror contemporáneo, moderno, de comercial, que ha mal acostumbrado al público a ese tipo de cintas
que simplemente van a que te asusten, a que comas palomitas y las palomitas se te caigan de la mano, se te caiga todo de la mano y porque te escamó lo que estás viendo en pantalla, porque no me lo esperaba, porque se ve terrorífico, etc. Esta cinta, La Bruja, y es algo sinceramente de aplaudir, rompe con toda esta cuestión, se olvida de esta cuestión, no le interesa este tipo de cuestiones, y es una cinta que desde el primer minuto en pantalla se encarga de crear una atmósfera, mientras que las películas que les comento basan el miedo, o tal vez no miedo, ya dependiendo de cada persona, que te pueda dar en pantalla. Esta cinta de La Bruja basa ese hipotético miedo que te pueda dar en una atmósfera muy bien construida, en una construcción de la época muy bien lograda, en unas notas por ahí en la banda sonora que te tienen ahí en la orilla del asiento, que te tienen tenso en todo momento, y todas estas cuestiones, la fotografía, que es parte fundamental de la cinta a mi parecer, ya que ayuda a crear esta atmósfera muy oscura, esta atmósfera muy de la época, ayuda a poco ir hilando una trama de suspenso, una trama de misterio, una trama dramática acerca de la religión, que poco a poco te va poniendo el camino, te va armando ese camino para, pues en dado momento, pues explotar completamente la cuestión, pues a lo que normalmente pues vas a ver este tipo de cintas, la cuestión sobrenatural. Podría achacársele que tal vez para algunos ojos la cuestión sobrenatural en la película puede estar de más, tal vez muchos puedan achacarle que hubiera estado mejor que esta cuestión sobrenatural hubiera sido más al estilo Shyamalan, una cuestión mucho más escondida, que no se haya mostrado de manera frontal, que todo haya quedado en una cuestión psicológica, pero tal vez no hubiera terminado de llenar el ojo a los que van a ver películas de terror como tal. Y vamos, esto es La Bruja. ¿Qué nos está contando La Bruja? Entrando ya más de lleno en la cinta. Nos habla, la cinta es corta, dura 1 hora y media, vamos, no se alarga mucho en su discurso. El plot es muy sencillo. Tenemos a una familia por ahí en la época del calvinismo, en la época de la Reforma, que gracias a esta cuestión de la Reforma, una familia muy cristiana, de esas familias muy puritanas, esas familias del siglo XV, demasiado cristianas, que temían del pecado, temían del diablo, de Satanás, que sentían que habían nacido con el pecado y que el pecado era una carga para ellos toda su vida. Una familia, ya sabrán a qué tipo de familia me refiero. Viven en una colonia que es invadida por la Reforma, y gracias a esto esta familia decide expulsarse a sí misma. Entre que los expulsan y deciden expulsarse de la colonia, pues deciden adentrarse al bosque, encuentran un valle donde deciden asentarse y construir una granja. A partir de este movimiento que hace la familia, pues empieza a surgir una disfuncionalidad en la familia, que poco a poco empieza a disolverla, empiezan a tener problemas, y es donde empieza pues a entrar el elemento sobrenatural. Ahora, la cinta para el gran público es entretenida. La cinta te va a llenar el ojo, te va a tener en la orilla del asiento de primer momento, depende. Y depende mucho, como les comentaba al principio del video, depende mucho qué tipo de persona y qué tipo de espectador tú seas. Si por un lado estás acostumbrado y más allá de quejarte del cine de terror comercial contemporáneo, como nosotros lo hacemos aquí en Cineufóricos, si te gusta este tipo de cintas que normalmente tenemos en cartelera de terror, tal vez no tengas la paciencia necesaria para que una película como La Bruja pues te vaya construyendo esta historia, te vaya construyendo esta atmósfera, y pues que te dé al final pues el susto, o te dé al final el miedo, o te deje esta sensación perturbadora que desea dar la película. Si por otro lado eres una persona que tiene paciencia a la hora de ver películas, que le gusta que la película pues le vaya no explicando, sino le vaya construyendo las cuestiones, pues la película es una bastante buena cinta, que la verdad rompe con todo lo establecido contemporáneo del cine de terror. Digo, la cinta no es original, no está hallando el hilo negro, pero sí que se está viendo bastante diferente de lo que normalmente vemos en cartelera, y eso la verdad es de aplaudirse. Por ahí las actuaciones me parecieron bastante sobresalientes.
La cinta tiene momentos verdaderamente perturbadores, sobre todo, y ya viéndonos un poco analíticos, ya un poco más profundos en cuanto a lo que es la cinta, pues tenemos esta lucha entre el bien y el mal, que vamos, en el cine de terror, pues la lucha entre el bien y el mal es una cuestión típica, es un elemento normal en este tipo de cintas, pero de la manera tan marcada y tan perturbadora en la que nos muestran esta cinta, la verdad vale mucho la pena y sí que te deja mucho pensando. ¿Por qué? Porque pues tenemos esta familia que está ahí en algún tipo de soledad en el bosque, alejada de la colonia, decide entrar a lo salvaje del bosque, vamos, decide irse lejos del alcance de Dios, de la misericordia de Dios, y decide entrar en un mundo pues totalmente salvaje, en un mundo dominado completamente pues por el diablo, vamos, por Satanás, por lo salvaje, por la carne, por la sangre, por los deseos, etcétera. Y es aquí, y lo más perturbador analizando la cinta, ya la verán ustedes, me darán la razón, es esta sensación de la falta de Dios. Con todo y que esta familia se ha entregado en cuerpo y alma toda su vida a librarse del pecado, a huir de él, a sentirse limpios, ya que pues en todo momento eres sucio por el pecado, esta sensación de estar lejos de Dios, esta sensación de que Dios no está allí, de que Dios no les va a dar la mano por mucho que la familia pida, esta locura que empieza a apoderarse de la familia, este salvajismo que empieza a apoderarse de la familia, es lo que a fin de cuentas termina, más allá de lo sobrenatural, pues destruyendo pues este seno familiar. Es parte de los varios elementos que hacen esta película pues sobresaliente realmente dentro de lo que es la filmografía de terror contemporánea. Y la verdad es una cinta que vale bastante la pena ver, sobre todo por los elementos que les comento y sobre todo por eso, que se sale del molde. Digo, no le está rompiendo, no está mostrando nada original, pero sinceramente es de aplaudirse que todavía en estos tiempos haya directores que se avienten a hacer ese tipo de cintas y que se arriesguen sobre todo. Habrá mucha gente a la que les parezca una cinta soporífera, habrá mucha gente a la que diga, pues esto no me dio miedo, habrá mucha gente que que digan, es una película perturbadora, el mensaje de fondo es bastante perturbador el que nos está dejando. Habrá cuestiones divididas a la hora de ver la cinta, pero sí debemos aceptar que la verdad es una cinta que se sale del molde. Y creo yo que ese es el punto central de la crítica. Y la verdad yo los invito a que la vean, los invito a que la chequen. Ustedes tendrán la mejor opinión acerca de la misma. Y pues esto es La Bruja, estreno de esta semana aquí en México en la cartelera comercial.